gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Un clarín llamando fuerte la batalla anunció. Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón. Con su fuerza y su poder en la victoria conquistó. Venció mi buen Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Cual el lirio de los valles y la rosa del Sarón, con amor y con ternura en mi vida transformó. Él murió para salvarme y hoy le alabo con fervor. Venció mi Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Esperar y velar en un mundo de maldad, donde no hay claridad, en tinieblas todo está. Esperanza no hay, todo se terminará, mas como un rayo de luz aparecerá Jesús. La esperanza para el tiempo del fin es Jesús el que pronto vendrá. No más muerte, ni llanto, dolor, ni ansiedad, porque Jesús todo nuevo hará. La esperanza para el tiempo del fin es Jesús el que te ama en verdad. Hoy entrega tu vida y tu corazón, porque Jesús es la esperanza final. Predicar y amar como amó Jesús debe ser el motor que mueve tu corazón. El mensaje de amor todos tienen que saber, pues como un rayo de luz aparecerá Jesús. La esperanza para el tiempo del fin es Jesús el que pronto vendrá. No más muerte, ni llanto, dolor, ni ansiedad, porque Jesús todo nuevo hará. La esperanza para el tiempo del fin es Jesús el que te ama en verdad. Hoy entrega tu vida y tu corazón,
es la esperanza final, esperanza de mi corazón. La esperanza para el tiempo del fin es Jesús el que pronto vendrá. No más muerte, ni llanto, dolor, ni ansiedad, porque Jesús es la esperanza final. Mis queridos hermanos, espero que hayan pasado un feliz sábado. Hoy nos encontramos para ver acá reunidos el tema número 2 con el pastor Adolfo Suárez. Esperamos que el tema de anoche haya sido una bendición. Hoy continuaremos con esta temática. Recuerden que son 8 noches donde estaremos disfrutando de la programación. Así que desde ya el Señor me les bendiga y que todos aquellos que se conectan nos puedan dejar sus saludos, algún pedido de oración, alguna petición en especial, les agradeceríamos, estaríamos orando por ustedes. Así que mis hermanos, llegó el momento, vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos entonces a invocar la presencia del Señor. Querido Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites nuevamente esta noche participar del segundo tema de esta serie, Esperanza para el tiempo del fin, donde vemos, querido Dios, cómo tú sostienes a la iglesia a través de todos los tiempos, especialmente en esta hora tan difícil. Así, Padre querido, ponemos en tus manos nuestras vidas a cada uno de los oyentes, para que tu verdad sea verdad profunda en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hola hermanos y hermanas, este es el segundo sermón de la serie Esperanza para el tiempo del fin. Son 8 sermones para tratar temas directamente relacionados al pueblo de la esperanza, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, su origen, su identidad, desafíos y misión. Espero que su fe sea fortalecida, que avive su llama de esperanza y que en su corazón se manifieste un fuerte deseo de participar activamente en la predicación del Evangelio. Después de todo, el reloj profético está bien adelantado. Hoy quiero hablar de la identidad del pueblo de la esperanza. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Dice así: Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Observe que el texto deja claro que el pueblo remanente tiene 2 características que lo identifican. La primera, guardan los mandamientos de Dios. La segunda, tienen el testimonio de Jesús. En el sermón de hoy vamos a estudiar la primera característica y la segunda característica será estudiada en el próximo sermón. Quiero hacer una aclaración de la palabra mandamiento. El versículo que hemos leído dice que el remanente guarda los mandamientos. En el griego se usa el sustantivo entolé, que puede ser traducido de formas diferentes, como comando, orden, mandamiento, ley. En el Nuevo Testamento se refiere a las instrucciones o mandamientos dados por el pueblo, por Jesús o por Dios. Además de eso, podría referirse a un único mandamiento o a la ley de Dios como un todo. En Apocalipsis, el término entolé, mandamientos, se encuentra en solo 2 pasajes cuyo contenido es similar. Ya hemos leído el primer pasaje, Apocalipsis 12, 17. El segundo es Apocalipsis 14, 12, que dice lo siguiente: Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La expresión guardan los mandamientos de Dios se menciona en ambos pasajes, sugiriendo que esta idea es particularmente significativa para Juan, además de quedar claro que los mandamientos provienen de Dios. Nosotros los adventistas del séptimo día siempre consideramos la expresión los mandamientos de Dios de Apocalipsis 12, 17 y 14, 12 como los 10 mandamientos de Éxodo 20,
Y tenemos muchas razones claras para eso. Es muy interesante observar que existen menciones a los 10 mandamientos y un uso del lenguaje referente a los 10 mandamientos en varios textos del libro de Apocalipsis. Yo quiero mencionar algunos ejemplos. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 9, versículos 20 y 21. Dice así: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Hermano y hermana, observe con atención lo siguiente. La expresión ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes nos recuerda al segundo mandamiento, que dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Éxodo capítulo 20, versículos 4 y 5. La expresión no se arrepintieron de sus homicidios nos recuerda el quinto mandamiento: no matarás. Éxodo 20, 13. La expresión ni de su fornicación nos recuerda el séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Éxodo 20, 14. La expresión ni de sus hurtos nos recuerda al octavo mandamiento, que dice: no hurtarás. Éxodo capítulo 20, versículo 15. ¿No les parece interesante que haya un lenguaje o frases que nos recuerdan los 10 mandamientos? Ahora vamos a leer otro ejemplo. Apocalipsis capítulo 10, versículos 5 y 6. Apocalipsis capítulo 10, 5 y 6. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. La expresión que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, esa expresión nos recuerda al cuarto mandamiento, que dice: acuérdate del día de sábado, de reposo, para santificarlo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Éxodo 20, 8 y 11. Permítame un texto más. Apocalipsis capítulo 13, versículo 6. Apocalipsis capítulo 13, versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Es claro que este versículo nos recuerda el tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Éxodo capítulo 20, versículo 7. Otro texto más para dejar clara esta idea. Apocalipsis capítulo 14, versículos 4 y 5. Apocalipsis 14, 4 y 5. Dice lo siguiente: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. La expresión en sus bocas no fue hallada mentira nos recuerda el noveno mandamiento: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Éxodo 20, 16. Queridos hermanos y amigos, estos son solo algunos ejemplos de cómo los 10 mandamientos de Dios están presentes en Apocalipsis, y por eso no debería sorprendernos que el remanente sea identificado como aquellos que guardan los mandamientos de Dios, los mandamientos de Éxodo capítulo 20. Dicho todo esto, ahora quiero estudiar con ustedes los 10 mandamientos de una forma resumida. Vamos al primer mandamiento.
Ciertamente la lealtad es una de las características humanas más importantes y hoy hace falta. ¿Conoce usted a alguien leal? Usted es leal. En Éxodo capítulo 20, versículo 3, Éxodo capítulo 20, versículo 3, leemos: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué entiende usted al leer este versículo? ¿Qué pide Dios de sus hijos e hijas? Claro que lo que está en juego aquí es la idolatría, pero ¿cuál es el principio que rige a alguien que no es idólatra? Es el principio de la lealtad. En Éxodo 23 es como si Dios estuviera diciendo lo siguiente: sea leal a mí. ¿Qué es la lealtad? Lealtad es compromiso, responsabilidad. Lealtad es prometer y cumplir lo que fue prometido. Lealtad es ofrecer confianza y confiabilidad. ¿Qué significa ser leal a Dios? Ser leal a Dios significa honrar el compromiso de vivir como sus hijos e hijas y vivir con responsabilidad ante Él. Ser leal a Dios es prometer y cumplir lo que fue prometido. Ser leal a Dios es vivir de tal forma que Él confíe en nosotros como sus representantes aquí en la tierra. Vamos al segundo mandamiento. En Éxodo capítulo 20, versículos 4 a 6, tenemos la descripción completa de este mandamiento. Resumidamente, podemos decir así: no te harás imagen. Este segundo mandamiento prohíbe adorar al verdadero Dios mediante imágenes o figuras. Muchas naciones paganas aseveraban que sus imágenes no eran más que figuras o símbolos mediante los cuales adoraban a la deidad. Pero Dios declaró que tal culto es un pecado. El tratar de representar al Eterno mediante objetos materiales degrada el concepto que el hombre tiene de Dios. La mente, apartada de la finita perfección de Jehová, es atraída hacia la criatura más bien que hacia el Creador, y el hombre se degrada a sí mismo en la medida en que rebaja su concepto de Dios. Quienes están casados y quienes están de novios saben que la lealtad en la relación es algo fundamental. Ningún novio en sana conciencia admite que su novia comparta sus afectos con otros admiradores. Ninguna novia en sana conciencia admite que su novio lleve en su billetera la foto de ella y de otras. En el día de los novios, usted quiere recibir única y exclusivamente usted ese ramo de rosas de su novio. ¿Se imagina que él fuera por ahí distribuyendo ramos de flores a una media docena de competidoras? ¿Qué quiero decir con esto? Dios insiste en ser el único amor de nuestra vida, el único Dios a quien rendimos lealtad y culto completos. Por eso, Dios le dice: sea leal a mí, adórame de la forma correcta, que nada sea superior a mí en tu vida. No intentes sustituirme en tu vida por cosas fútiles que no garantizan la vida eterna, que ni internet, ni el noviazgo, ni la moda, ni el celular, ni el trabajo, ni cualquier otra cosa de esta vida, por más agradable que parezca, sea puesta en mi lugar como objeto de devoción. Yo quiero tu lealtad al 100%. Solo para mí, y te prometo que muy pronto podremos disfrutar de una amistad eterna. Sí, voy a recompensar tu lealtad y cultos exclusivos a mí. ¿Sabes cómo? Voy a darte la vida eterna. Voy a darte una bella casa en la Nueva Jerusalén y por sobre todo voy a cuidarte por toda la eternidad para que seas completamente feliz. Pero eso tiene un precio. Sé leal a mí. Vamos al tercer mandamiento, Éxodo capítulo 20, versículo 7, que dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Elena de White dice que este mandamiento no solo prohíbe el jurar en falso y las blasfemias tan comunes, sino también el uso del nombre de Dios de una manera frívola o descuidada, sin considerar su tremendo significado.
Deshonramos a Dios cuando mencionamos su nombre en la conversación ordinaria, cuando apelamos a Él por asuntos triviales, cuando repetimos su nombre con frecuencia y sin reflexión. El Salmo 111, versículo 9 dice, Santo y terrible es su nombre. Todos debieran meditar en su majestad, su pureza y su santidad, para que el corazón comprenda su exaltado carácter y su santo nombre se pronuncie con respeto y solemnidad. Mientras que el primer mandamiento se refiere a aspectos internos de la adoración y el segundo mandamiento se refiere a aspectos externos de la adoración, este tercer mandamiento se refiere a los aspectos verbales de la adoración, específicamente en lo que concierne al nombre de Dios. Como ya dije, el tercer mandamiento nos previene contra la banalización del nombre de Dios. Nosotros lo llamamos reverencia. Pero, ¿qué significa exactamente no tomar el nombre de Dios en vano? En la Biblia, el nombre de Dios incluye por lo menos 3 cosas específicas. Primera, su naturaleza, su ser, su propia persona. Eso está en Salmo 21, Lucas 24, 47, Juan 1, 12 y Apocalipsis 3, 4. En segundo lugar, el nombre de Dios se refiere a sus enseñanzas o doctrinas. Salmo 22, 22, Juan 17, 6 y 26. Tercero, se refiere a sus enseñanzas éticas y morales. Miqueas capítulo 4, versículo 5. De modo, amigos, que tomar el nombre de Dios en vano significa no respetar su propia persona, desobedecer, no respetar sus doctrinas, o desobedecer y no respetar sus enseñanzas éticas y morales. Llegará el día en que Dios podrá decirle, querida hija, querido hijo, me respetaste mi nombre, mis cosas, mis espacios. Te dirigiste a mí con cortesía, con educación, me trataste con honra y tus acciones honraron mi carácter. Gracias por eso. Quiero vivir contigo por la eternidad. Después de todo, ya somos amigos y nos entendemos y respetamos hace mucho tiempo. ¿Quiere oír eso de los labios de Dios? Ciertamente que sí. Entonces, trate a Dios con reverencia. Trate a Dios con respeto. Sea reverente. Vamos al cuarto mandamiento. Éxodo capítulo 20, versículo 8 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Amigos, el cuarto mandamiento no presenta el sábado como una institución nueva, sino como establecido en el tiempo de la creación del mundo. Hay que recordar y observar el sábado como monumento de la obra del Creador. Al señalar a Dios como el Creador de los cielos y de la tierra, el sábado distingue al verdadero Dios de todos los falsos dioses. Todos los que guardan el séptimo día demuestran al hacerlo que son adoradores de Jehová. Así, el sábado será la señal de lealtad del hombre hacia Dios. El cuarto mandamiento es, entre todos los 10, el único que contiene tanto el nombre como el título del legislador. Eso es interesante. El sábado es el único mandamiento que establece por autoridad de quién se dio la ley. Así, contiene el sello de Dios puesto en su ley como prueba de su autenticidad y de su vigencia. Dios les dio a los seres humanos 6 días para trabajar y exige que sus obras sean realizadas en los 6 días destinados para eso. Las acciones absolutamente necesarias y de misericordia son permitidas en sábado. Los enfermos y nutrientes y sufrientes deben ser atendidos en todo momento, pero el trabajo innecesario debe ser estrictamente evitado. El profeta Isaías nos llama la atención hacia algo muy importante. En Isaías capítulo 58, versículo 14, Isaías 58, 14, él dice que durante el sábado no debemos hablar palabras vanas. Sobre esto, Elena de White nos advierte lo siguiente: los que durante el sábado hablan de negocios o hacen proyectos
Son considerados por Dios como si realmente realizaran transacciones comerciales. Para santificar el sábado, no debiéramos siquiera permitir que nuestros pensamientos se detengan en cosas de carácter mundanal. Y el mandamiento incluye a todos los que están dentro de nuestras puertas. Los habitantes de la casa deben dejar sus negocios terrenales durante las horas sagradas. Todos debieran estar unidos para honrar a Dios y servirle voluntariamente en su santo día. Quinto mandamiento. Éxodo capítulo 20, versículo 12 dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. La relación entre padres e hijos es universal. Tal vez la única relación verdaderamente universal, porque no todos se casan, y no todos se ponen de novios, no todos llegan a ser padres, pero todos somos hijos e hijas. Todos. Por eso el mandamiento es para los hijos y no para los padres. El propósito específico de este mandamiento es el respeto debido a los padres, y el propósito amplio de este mandamiento es la preservación del orden civil, al cual Dios fijó en obligaciones mutuas entre inferiores y superiores. Note que el mandamiento no dice obedece a tu padre y a tu madre. Eso es curioso. El mandamiento dice honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuál es la diferencia entre obedecer y honrar a nuestros padres? Honrar significa valorar, tener en alta estima, considerar altamente, respetar. Por otro lado, obedecer significa concordar en hacer algo, concordar en ser conducido, sin necesariamente respetar a la persona a la que estamos obedeciendo, sin necesariamente tener estima por ella. Un hijo puede obedecer a los padres sin tenerlos en alta consideración. Obedece por miedo, obedece por presión. Podemos obedecer sin honrar, pero no podemos honrar sin obedecer. Honrar a nuestros padres significa querer su bien, querer que ellos se sientan bien y actuar para que se sientan bien. Honrar a nuestros padres significa escuchar sus consejos. Honrar a nuestros padres significa hablar bien de ellos, significa buscar maneras de mostrarles nuestro aprecio, nuestro respeto, nuestra admiración, nuestro amor, ya sea mediante una carta, un correo electrónico, un mensaje, una tarjeta, un regalito, una llamada telefónica, un abrazo, un beso, una declaración de amor, una visita, etc. Voy a decir, sin miedo a equivocarme, nadie es plenamente feliz mientras no esté a cuenta con los padres. Nadie. Usted puede decir, mis padres me perjudicaron. Mi padre fue un monstruo. Mi padre fue ausente. Mi madre nunca me dio atención. Mi madre nunca me acogió. Puede ser que usted tenga razón. Pero la cuestión no es si sus padres hicieron algo incorrecto con usted. La cuestión es que usted debe perdonar a sus padres. Necesita resolver las cuentas con el pasado y con Dios. Debe curar su memoria. Si no hace eso, quien pierde es usted. Vamos al sexto mandamiento. Éxodo capítulo 20, versículo 13 dice, no matarás. No matarás. Los instintos de conspiración contra la vida, la semilla de no respetar la vida, está incrustada en nuestra naturaleza pecaminosa. Al final, ¿por qué Dios prohibiría a la humanidad cometer asesinato si supiese que algunas personas estarían libres de cometer asesinato? El sexto mandamiento nos dice, no importa su tamaño, no importa si usted es un tigre feroz o un indefenso gatito. En el fondo, usted es un asesino en potencia. Por eso, no mate. El sexto mandamiento prohíbe el asesinato y la palabra aquí usada señala a una acción premeditada e intencional. Por eso el sentido del mandamiento en el original hebreo es no asesinarás. Este mandamiento hace eco del valor universal de la integridad física del ser humano. La más valiosa posesión del ser humano es su propia vida. El crimen más aterrador es robar la vida.
Al prohibir el asesinato, Dios nos enseña que Él detesta la raíz del asesinato, que es la envidia, el odio, la rabia, el deseo de venganza, etc. Sabe que si esos sentimientos no existiesen, ciertamente nadie mataría a nadie. Esos sentimientos nos llevan a la desvalorización de la vida del otro y a la consecuente sobrevaloración de nuestra vida, y así nos volvemos asesinos en potencia. El pedido que Dios nos hace puede ser comprendido así: hijo mío, hija mía, mis exigencias son altísimas, porque en mi futura patria quiero personas leales, obedientes y respetuosas. Quiero personas maduras. Sé que respetar la vida de la forma que yo quiero es casi imposible, humanamente imposible, pero puedes contar con mi ayuda. Yo te doy el Espíritu Santo, que transformará tus actitudes, permitiendo acciones cada vez más responsables. Verás que a fin de cuentas, quien gana eres tú. No necesitas tener la paciencia de Gandhi, o el dominio propio de Pablo, la fe de Billy Graham, la conciencia limpia de Lutero, la consagración de la Madre Teresa o la disposición de Elena de White. Solo necesitas dar un paso en mi dirección, dice Dios. El resto yo lo hago. Puedo ayudarte a respetar la vida. Vamos al séptimo mandamiento. Éxodo capítulo 20, versículo 14 dice: no cometerás adulterio. Este mandamiento no solo prohíbe las acciones impuras, sino también los pensamientos y los deseos sensuales y toda práctica que tienda a excitarlos. Exige pureza no solamente de la vida exterior, sino también en las intenciones secretas y en las emociones del corazón. Cristo, al enseñar cuán abarcante es la obligación de guardar la ley de Dios, declaró que los malos pensamientos y las miradas concupiscentes son tan ciertamente pecado como el acto ilícito. Recordemos, Dios separó el sexo para el matrimonio. Génesis 1:22. Segundo, Dios ordena que seamos puros. 1 Tesalonicenses 4:3. 1 Corintios 6:13. 3. El sexo prematrimonial es un pecado contra el cuerpo. 1 Corintios 6:18. 4. El sexo prematrimonial nos sujeta al juicio de Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Queridos solteros y solteras, permítanme una palabra al corazón. Hay razones de sobra para que tengan un noviazgo puro. El apóstol Pablo nos advierte en 1 Corintios 6:16 que el acto sexual hace que las personas involucradas sean una sola carne. Eso significa que cada vez que duermes con una persona, también duermes con el pasado de ella. ¿Y sabes por qué? Porque el ser humano no puede deshacerse de su pasado. Por eso, cuide de su presente y así su pasado estará garantizado. Si usted hace eso, Dios le dará la bendición de encontrar a una persona con un pasado limpio, igual al suyo. Con esa persona usted podrá disfrutar de la bendición del sexo. Este mandamiento no es más importante que los otros, pero ciertamente la desobediencia a este mandamiento ha causado la ruina de muchos jóvenes, muchos jóvenes. Por eso Dios le hace una invitación especial. Querido joven, la invitación es: querido hijo, querida hija, mi ideal para tu vida sexual es el ideal de la pureza, porque solamente los que tengan una vida pura heredarán mi reino. Camina conmigo siempre y yo te garantizo que no entrarás en tentación, y cuando venga la tentación te daré la victoria. Vamos al octavo mandamiento. Éxodo capítulo 20, versículo 15 dice: no hurtarás. Esta prohibición incluye tanto los pecados públicos como los privados. El octavo mandamiento condena el robo de hombres y el tráfico de esclavos y prohíbe las guerras de conquistas. Este mandamiento condena el hurto y el robo. Este mandamiento exige estricta integridad en los más mínimos pormenores de los asuntos de la vida, prohíbe la excesiva ganancia en el comercio y requiere el pago de las deudas y de salarios justos. Este mandamiento implica que toda tentativa de sacar provecho de la ignorancia, debilidad o desgracia de los demás se anota como un fraude en los registros del cielo. Por eso, Dios le dice a usted y a mí: hija mía,
Hijo mío, sé honesto. Sé honesto en las pequeñas actividades y en los grandes negocios. Sé honesto no solo en el cumplimiento de la ley, sino sobre todo porque me amas. Puede ser que tu honestidad aquí en la tierra no te garantice una estatua y tu nombre en una placa conmemorativa. Pero ciertamente, tu honestidad hará que seas mi amigo y hará que pasemos la eternidad disfrutando de las bendiciones de la tierra nueva. Noveno mandamiento. Éxodo capítulo 20, versículo 16 dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. La mentira acerca de cualquier asunto, todo intento o propósito de engañar a nuestro prójimo, está incluidos en este mandamiento. La falsedad consiste en la intención de engañar. Mediante una mirada, un ademán, una expresión del semblante, se puede mentir tan eficazmente como si se usaran palabras. Toda exageración intencionada, toda insinuación o palabras indirectas dichas con el fin de producir un concepto erróneo o exagerado, hasta la exposición de los hechos de manera que den una idea equivocada, todo esto es mentir. Este precepto prohíbe todo intento de dañar la reputación de nuestros semejantes por medio de tergiversaciones o suposiciones malintencionadas mediante calumnias o chismes. Hasta la supresión intencional de la verdad, hecha con el fin de perjudicar a otro, es una violación del noveno mandamiento. ¿Sabe cuáles son los problemas de la mentira? La mentira destruye la libertad y la dignidad de las víctimas. La mentira daña la libertad de las personas que mienten. La mentira destruye la confianza. La mentira destruye el sentido de valor propio del mentiroso. La mentira destruye nuestra relación con Dios. Por eso, no practiquemos mentira. Seamos verdaderos siempre. Vamos finalmente al 10º mandamiento. Éxodo capítulo 20, versículo 17 dice, no codiciarás. El deseo desmedido, el querer tener cosas, no tiene límites, porque es algo que está en la imaginación de la persona. Pero las cosas son limitadas, las cosas son finitas. Nosotros tenemos límites y nuestro dinero tiene límites. Y allí reposa la locura de querer más de lo que se puede. La codicia es el amor desproporcionado, desequilibrado y fuera de lugar. Codiciar significa colocar nuestra devoción en cosas, dinero, éxito, fama, y transformarlas en el centro de nuestra existencia, creyendo que son el fundamento sobre el cual construimos la felicidad. Para el codicioso, las cosas se vuelven más importantes que las personas y sus necesidades. El 10º mandamiento ataca la raíz misma de todos los pecados al prohibir el deseo egoísta, del cual nace el acto pecaminoso. El que, obedeciendo a la ley de Dios, se abstiene de abrigar hasta el deseo pecaminoso de poseer lo que pertenece a otro, no será culpable de un mal acto contra sus semejantes. Pero atención, mucha atención. No nos engañemos, hermanos, no nos engañemos. La codicia no es esencialmente una cuestión de pobreza o de riqueza. Codiciar es un vicio y pecado tanto del rico como del pobre. ¿Sabe por qué? Porque codiciar es la insatisfacción constante con lo que se tiene, sea mucho o sea poco. La codicia es el deseo desmedido de avanzar más, de querer más, de buscar más, de anhelar más, de planear más, al punto de sacrificar todo y a todos para tener lo que se quiere. La persona tiene una bicicleta, pero obsesivamente quiere un auto. La persona tiene un auto, pero obsesivamente quiere una mansión. La persona tiene una mansión, pero obsesivamente quiere un jet privado, un helicóptero, etc. En la codicia, el problema no es tener mucho o poco. El problema es la constante insatisfacción con lo que se tiene, lo que provoca un sentido de constante infelicidad. El apóstol Pablo nos aconseja. El apóstol Pablo nos da el siguiente consejo. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Hebreos 13:5. Este versículo de Hebreos nos lleva a afirmar, sin temor de equivocarnos, que la codicia y el descontento son problemas teológicos.
Codiciar es dudar de la capacidad de Dios de sustentarnos. Codiciar es dudar de que Dios, a su tiempo y a su modo, nos dará lo que realmente necesitamos, aunque no siempre nos dará lo que deseamos. De modo resumido, lo que Dios requiere de nosotros en los 10 mandamientos, los principios de los 10 mandamientos son estos: lealtad, adoración correcta, reverencia, santificación de su día, respeto a la autoridad, respeto a la vida, pureza, honestidad, veracidad y contentamiento. Algunas personas dicen: no, Pastor Adolfo, no es así. Lo que importa delante de Dios es mi sinceridad. Lo que importa es mi buena intención. No, hermano. No, hermana. Lo que importa delante de Dios no es nuestra sinceridad ni nuestras buenas intenciones. Lo que importa delante de Dios es que vivamos en obediencia a su voluntad. Si usted es parte del pueblo remanente, entonces debe vivir como una persona remanente. El pueblo remanente de Dios necesita crecer en santidad, necesita demostrar en su estilo de vida que nació de nuevo, necesita vivir en honor a nuestro Dios, necesita obedecer a los 10 mandamientos. La Biblia dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12, 17. Hermanos queridos, la obediencia a Dios no es un fruto de nuestra disciplina. La obediencia a Dios es fruto de su gracia que actúa en nosotros. Cuando obedecemos, mostramos que la gracia salvadora del Señor está actuando en nosotros, está operando la transformación necesaria para que un día podamos habitar con Él en la tierra nueva. Querido hermano, querida hermana, deje que Dios lo transforme a cada día. Sea su representante, viviendo en obediencia a los mandamientos de Dios. Que esa lealtad, que ese compromiso, que esa responsabilidad pueda ser vivida por todos nosotros, por la gracia de Dios, por el poder de Dios. Amén.